Seguimos acá desde el Season Casino Magic y en este caso, en esta oportunidad, estamos con el abogado también, Emanuel Guagliardo, candidato por Neuquén Puede Más. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. La verdad que nunca había entrado a esta sesión, así que un placer enorme, en serio. Gracias. Contanos quién es, porque mucha gente te está conociendo ahora, sos joven. De hecho, hablábamos fuera del micrófono, tenemos la misma edad casi. Compartimos partidos de fútbol, en la universidad, hay que decirlo, para poner en juego tu parcialidad. Es verdad. O sea, que si yo resulto muy parcial, tiene que ver con eso. Sí. Es verdad. ¿Quién es Emanuel Guagliardo, más allá de esta cosa lógica de el hijo de Marcelo Guagliardo? Sí, yo siempre digo cuando me preguntan eso que yo soy el hijo de Amelia, también, que es mi madre. Yo soy oriundo del norte neuquino, nací, me crié en una comunidad mapuche, que es la comunidad Guayquillán, en Colipilli. Mis viejos son maestros y eran maestros rurales en ese entonces, de la generación de los maestros que se instalaban 10 años en las comunidades. Y bueno, o sea que soy un norte neuquiniano, digamos, que emigró cuando terminé el secundario. Estudié 2 años Derecho en la UBA y después los últimos 3 años los hice en el Comahue, ahí en la Facultad de Roca. Tengo 34 años, creo que soy el candidato más joven de... Eso lo voy a usar a mi favor, obviamente. Apelás al voto joven también. Sí, totalmente creemos que hay ahí una idea muy interesante de ser una alternativa electoral para las juventudes. Esa es como una línea que encaramos en el minuto cero, no es una definición estratégica, sino era una línea que queríamos tener. Bueno, y en esto de que me engañaste, ¿no? Con esto que soy hija de Amelia también, porque todos te señalan como el hijo de Marcelo Guagliardo. De hecho, Gastón Sovich, acá no sé si lo pudiste escuchar. Sí, lo escuché a Gastón, que las barbaridades que podría decir yo de él si hablara de él como pienso de su padre, pero realmente no voy a tomar ese guante y voy a contar un poquito de esto que me gusta contarlo, porque hay una cosa muy patriarcal en definir a las personas por el apellido paterno. Y yo siempre digo, el vientre que me parió es Amelia. Amelia es hija de mineros y pirquineros del norte neuquino en un paraje que se llama Curamayín. Mis abuelos Felipe y Claudina, Guerrero Felipe, Claudina Valverde, son 2 apellidos que tienen 400 años en el norte neuquino. Así que soy más neuquino que Gregorio Álvarez, nada más o menos igual. Pero tenés esto de Felipe, que ellos te decían el MPN y Guagliardo, y ahí ya mencionaste a Felipe, así que también hay un lazo. Sí, pero además, mira, mi abuelo paterno, Guagliardo, Santos Guagliardo, era ferroviario. Mi abuela Élida Carriquiri, abuela paterna, la vasca le decían, son peronistas de la primera hora, obviamente, peronistas del 45. Yo soy peronista por ellos. Me hicieron peronista como cuando te hacen de River de chiquito. Bueno, a mí me hicieron peronista mis abuelos, por eso no soy un joven K o no soy de la cámpora, digamos. Yo soy recontra nestorista. De hecho, mi juventud, mi inicio de juventud es con Néstor Kirchner, con Evo Morales, con Chávez, con Lula, con Lugo, con Correa. Amanecimos a la política en un momento hermoso donde Néstor es sin dudas el punto de inflexión en la historia, pero mi identidad peronista viene de mis abuelos, que no solo el ferroviario, porque uno espera que un ferroviario de la fraternidad es peronista por definición, pero mis abuelos, que te conté recién de parte de mi vieja, que son de Curamayín, que es un paraje que queda entre Chosmalal y Andacollo, en el medio de la Cordillera del Viento, los 2 eran peronistas igual. Pero esto de justamente mencionás a Néstor y demás, ¿mamaste ahí lo progre? Digo, hoy estás en una lista joven con una chica trans, ¿lo progre viene de ahí? No, nosotros creemos que en realidad el peronismo es esa ampliación de derechos. El progresismo, yo creo que hay como cierta desviación progresista en algunos discursos, ¿viste? Yo creo que la ampliación de derechos más importante que hubo en las primeras 2 décadas del actual siglo están vinculadas a las leyes que promovió y que sostuvo el oficialismo de Néstor y de Cristina. Las leyes del matrimonio igualitario, de identidad, que son leyes muy potentes y que hay otros países que hoy es noticia que se aprobó el matrimonio en tal lado, se debate una ley de identidad en otro lado. El peronismo tiene
en su génesis la idea de ampliar derechos y ampliar horizontes de derechos. Por ejemplo, el voto femenino, que es un hito en la historia política de Argentina, sucede durante el peronismo. Y el confidente de Evita, que es su personaje, digamos, más cercano, era gay en ese momento. Entonces, digo, lo progresista, a mí me gusta más hablar en clave de ampliación de derechos y me gusta más hablar de peronismo que de progresismo. Me parece que el progresismo a veces es una desviación que a veces tiene tintes de gorila. Que a mí me parece que hay un progresismo... ¿La definición de progre o...? Y hay una cosa, por ejemplo, en Neuquén el MPN es el peronismo. Porque además nació el peronismo en Neuquén con esto, con el carnicero Felipe Zapag, con un montón de gente que eran militantes populares que abrazan la causa peronista y que después definen porque estamos... Ojo que el MPN también fue macrista, digo, en su momento. Sí, pero eso está vinculado en realidad a la orientación de en algún momento si se respalda o no al Estado Nacional o si se respaldó alguna medida, que eso es cuestionable, porque creo que el sovichismo, que también es del MPN, yo lo identifico como la faz neoliberal que tuvo el justicialismo en el orden nacional con Carlos Saúl. Entonces, creo que hay una raíz peronista en el MPN, que hay mucho progresismo anti-MPNista en la provincia que tiene una caída gorila, que no reconoce que el MPN es el peronismo. Yo igualmente no soy del MPN, soy peronista, Hay una alianza estratégica con el MPN. Sí, claro, hay una alianza. Esa es una pregunta que tenía y me la dejas ahí servidita. ¿Qué aporta el MPN a esta alianza y qué le aportan ustedes? Y nosotros creemos que, en principio, el MPN, la versión MPN que hay hoy en el gobierno de la ciudad, es un peronismo, es un MPN bastante peronista, es un MPN progresista que tiene una mirada de ampliación de derechos, una mirada de ciudadanía, pero una fuerte mirada de justicia social, digamos. Hay una bajada de línea de Gaido en la ciudad, que nosotros lo identificamos a Gaido cuando él nos propone que está construyendo un frente para ganarle a Bermúdez, para ir a competir con Bermúdez. Nosotros le planteamos una serie de cosas, como bueno, sí, la prioridad es el Instituto de la Vivienda, la prioridad es la apertura de las costas, la prioridad es obra pública en todos los barrios. Y Gaido dijo, nosotros queremos hacer eso, venimos a hacer eso, pero necesitamos que esto no sea una experiencia de un gobierno MPNista, sino que a la ciudad de Neuquén hay que darle una alianza, un frente de gobierno, que sea de muchos sectores y nosotros le aportamos. De hecho, no se ve el mapita en los carteles hoy por hoy, ni de incluso, Claudio ni demás. El secretario de Finanzas de la ciudad, que es Fernando Spoliansky, que nadie puede decir que Fernando sea peronista, porque él reniega, no es peronista, pero Fernando es el administrador de la ciudad. Hoy hay superávit en la ciudad, como había en el gobierno de Pecci. Lo que pasa es que acá hay una diferencia. En el gobierno de Pecci el superávit se transformaba en colocaciones financieras. Es decir, la plata que le sobraba el Pecci la metía en la timba financiera para hacer ese negocio de poder cuidar el número de la ciudad en el mercado financiero. Lo que ha hecho Gaido, que es una definición también de política económica que impone Fernando dentro del gabinete, es que ese superávit hay que invertirlo, hay que ponerlo a andar a la calle y por eso tenemos el nivel de obra pública que anda dando vuelta por toda la ciudad, pero los números están en buenas manos en la ciudad. Entonces nosotros, ¿qué le aportamos al gobierno de la ciudad? Le aportamos un cuadro como Fernando Spoliansky a cargo de las finanzas, pero también le aportamos a un tipo como Pancho Baggio, que es el responsable de tránsito, el responsable del operativo balneario más exitoso de la historia de la ciudad, el responsable de la protección ciudadana y la defensa civil, y el responsable de la política municipal de ambientes que antes no existía. Antes que se nos vaya la nota Sí, tan lejos, ¿no? sí. Porque si no me voy a quedar con Amelia, con la historia del peronismo. No, quiero saber, por ejemplo, para que haya buenos números en el municipio, también es importante que todo funcione. Hoy por hoy hay piquetes que están asediando, digamos, la ciudad semana a semana. ¿Cuál es tu postura ante todo esto? ¿Considerás que son netamente políticos? ¿Qué debería hacer el municipio? Sí, creo que hay una situación de crisis producto de la crisis sanitaria y económica que deja la pandemia, pero que además, antes de la pandemia, hubieron 4 años de la administración más desastrosa que tuvo la historia de la Argentina, que es el gobierno de Cambiemos, que dejó un endeudamiento brutal y que a veces hay que decirlo, porque si no es como que todo es producto de la pandemia. Este gobierno en la ciudad lleva 1 año y medio gobernando en plena pandemia. Y aún en plena pandemia tenés 2.000 lotes sociales, obra pública en toda la ciudad, en cada rincón de la ciudad hay obra pública.
Hay generación de empleo privado, que es un Hay dato... mucha publicidad también. Sí, esos son aspectos que a mí me parece que está bueno discutirlos. Porque nosotros no venimos a la política a lavarle la cara ni a Guaidó, ni al MPN, ni al gobierno de la ciudad. Nosotros estamos en la política porque creemos que hay que estar. Tenemos la decisión, la vocación de poner el cuerpo, poner la cara, poner los apellidos. Pero creemos que hay muchas cosas que no nos gustan y que naturalmente las tenemos que combatir y poner en discusión. El manejo de la guita pública para mí es sagrado. A mí me enseñaron de muy chiquito que la guita no sobra y que hay que cuidarla muy bien. Entonces, cuando hay despilfarro de guita, me parece que hay que ser muy cuidadosos y creo que el Consejo Deliberante tiene una función. Tampoco sobra mucho ni guita ni tiempo. Quiero que me digas en 40, 50 segundos propuestas básicas, esas que vos decís, con esta vamos al frente. Seguir fortaleciendo la política de acceso a la vivienda con loteos sociales, tener una política de áreas naturales protegidas mucho más fuerte, que para eso significa más presupuesto, más recurso humano, porque son los espacios lindos de la ciudad, y seguir recuperando el espacio público en la zona costera, porque nos encanta el río a los neuquinos y a las neuquinas, y mejorar la movilidad de la ciudad. Bueno, estuviste bastante bien. Emanuel Guagliardo, gracias por haber venido. Bueno. Espero que te hayas sentido cómodo. Súper cómodo. ¿Hubo parcialidad? No. Absoluta. Bueno, No. muchas gracias por haber venido. Esto fue hoy Enfocados. Primer bloque con Juan Peláez, segundo con Emanuel Guagliardo. Y esto aquí como siempre en el Seasons es Enfocados. Nos vemos la semana que viene, próximo miércoles en Somos el Valle.